En el marco de las jornadas vizcaínas de este año, se está anunciando una charla concierto de Francisco Guerrero que se llama El papel de Rubén Vizcaíno en la configuración de la Tijuanela de Alberto Bach. Hace 10 años se editó, se dio a conocer un disco de tijuanelas creadas por Alberto Bach e interpretadas por Francisco Guerrero. Por eso me comunico con Francisco para que nos diga exactamente qué va a pasar, Francisco. Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí. Bueno, pues se trata de acercar un poco al público a dos aspectos importantes. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, quien da motivo a todo este devenir cultural que fue la figura de Rubén Vizcaíno, por un lado, y por otro, cómo un promotor cultural puede, con su gestión, motivar a artistas, en este caso específicamente de Alberto Bach, para proponer una nueva estética, proponer un nuevo repertorio en el terreno de la guitarra clásica y dar una alternativa musical de identidad a nuestra ciudad. Y eso son las tijuanelas. Vamos a hablar un poquito de cómo fue este proceso, de qué es lo que contienen, por qué se llaman así, qué caracteriza la tijuanela como género musical y hacerlo también muy, acercarlo hacia la gente para que lo conozca de una manera pues muy amena y que le quede muy claro qué es una tijuanela, por qué este género pretende dar esta identidad y musicalmente qué es lo que hace, qué es lo que logra hacerse. Les adelanto rápidamente, si me permites, que la tijuanela tiene una estructura y una forma muy interesante, muy peculiar y fuera de lo común, así como es Tijuana para el resto del país, que es parte de, pero también ha logrado construir sus propios imaginarios. En este sentido, musicalmente toma ciertos elementos y construyen algo totalmente, digamos, nuevo, en una forma que es la forma rondó, que es una forma muy característica desde la música de la Edad Media, pero con un nuevo tinte, un nuevo color, sin ser una música, digamos, de vanguardia en el sentido que no es atonal, que es media loca, no, sigue conservando rasgos de música formal, de música tonal, pero que también en sus contenidos le va a dar a los personajes de Tijuana una tijuanela a varios de ellos, como es al beisbolista Loaiza, a Laura Castanedo le dedica una, y en fin, vamos a hablar de estas piezas porque en el caso del equipo de fútbol, los Cholos, cuando ganaron su primer campeonato, creo que es el único, pero bueno, le dedica una tijuanela a los Cholos y tiene una construcción muy, muy interesante. Entonces, de estos anécdotas, de estos tópicos, se va a tratar esta charla. Vamos a estar escuchando música en vivo para ir parando e ir teniendo ese referente para que la gente le quede muy claro. Y no solamente eso, sino que vamos a estar donando el disco para que no tengan ningún pretexto de que no lo han escuchado, que no saben dónde se consigue. Y eso lo podrán adquirir en el marco de estas jornadas. Desde el principio esperemos ya tener el material para este propósito. Cuéntame algo, Francisco. Don Rubén Vizcaíno alcanzó a escuchar, yo no sé si de tu parte o de Alberto Bach, algunas tijuanelas. Sí, por supuesto. Fue realmente el estreno, fue en noviembre más o menos del 97, Mm, cuando se estrenó la primera, el maestro estuvo ahí y también el maestro tuvo a bien publicarnos una reseña de ese evento y en particular de la Tijuanela. Entonces es algo que de alguna manera pasó por sus manos, pasó por sus oídos y está presente ahí. Y también fue el personaje que inspira este género. Entonces, por eso y muchas razones más, como dice la canción,
es que es tan importante esa figura. Si lo ponemos en el contexto, sé que hay la labor de muchos promotores que hacen una gran labor, pero la diferencia de gestión no es solamente llevar a cabo los eventos, sino en el caso de Rubén Vizcaíno, del maestro, fue también buscar nuevas estéticas. Y eso es ya meterse en asuntos un poco más complejos, porque tiene que ver obviamente con el contexto de nuestra ciudad y también tiene que ver con propiciar nuevos valores, nuevas estéticas, obviamente, y crear productos que dieran identidad, así como él propició mucho a jóvenes escritores y muchas más actividades en la danza, por supuesto. En la música es un referente importante. También Rubén Vizcaíno le dedicó piezas en su momento al ensamble Esplandián, que estrenamos en presencia de él. Rubén Vizcaíno le cantó a la guitarra también. Creo que no tiene, entre sus obras no tiene publicadas, hace un tiempo te compartí algo de lo que nos entregó, así, el papelito escrito a máquina, nos entregó textos dedicados a la guitarra. Entonces, la manera en cómo él se involucraba en todos los ámbitos culturales, para nosotros, pues obviamente la guitarra clásica jugó un papel preponderante para la confección de una música que nos diera identidad. Sin su presencia no se justificaría la tijuanela, así de claro. ¿Tú llegaste de Oaxaca en los años 90? Yo llegué de la Ciudad de México, de Oaxaca me fui a la Ciudad de México, y estudié, y de ahí me invitaron a trabajar al Centro Cultural Tijuana como coordinador académico del Diplomado Nacional de Guitarra Clásica y del Centro Hispanoamericano de Guitarra. Eso fue en el 97. ¿Y Y cómo de fue tu ahí, trato? ¿Cómo fue tu relación, tu trato con Rubén Vizcaíno? bueno, realmente fue a través del ensamble Esplandián, porque cuando empezamos a confeccionar primero como cuarteto de guitarras del Centro Hispanoamericano de Guitarra, y cuando se incorpora Alberto Bach a la planta docente, formamos el ensamble Esplandián e incorporamos a Marco Labastida y a Laura Castanedo, entre otros, y empezamos a hacer proyectos, y en todos estuvo Rubén Vizcaíno. Un proyecto muy interesante fue la confección de la Orquesta Mexicana de Guitarras. Y ahí tiene mucho que ver porque la invención de un instrumento local para el mundo fue la guitarrina. Y la guitarrina, este instrumento que inventa Alberto Bach, también estuvo muy ligado de la mano de Rubén Vizcaíno para darle todo el ánimo, apoyarlo y demás. Y luego los conciertos que ahí sí tuve el honor de estrenar obras para dos guitarrinas, para guitarra y guitarrina, y así se llamó el concierto en el Teatro del Seguro Social de aquí de la ciudad, y también estuvo presente. Entonces, siempre estaba ahí, parecía que se le olvidaba, pero siempre estaba presente. Entonces, Rubén Vizcaíno y la guitarra nos han heredado estas tijuanelas, pero también poesía, y también toda una nueva idea de presentar el instrumento en su formato, en el caso de la guitarrina. Entonces, son aspectos que, bueno, ahondaremos, hablaremos un poquito más al respecto, pero creo que para cualquier tijuanense, para cualquier persona que se esté involucrando en la vida cultural, creo que es fundamental conocer algunos de estos aspectos. Estamos invitados entonces a la charla, concierto, el papel de Rubén Vizcaíno en la configuración de la Tijuanela de Alberto Bach y con el maestro Francisco Guerrero. Muy bien. Así es, entonces los esperamos, espero que contar con la presencia de todos ustedes. Será un enorme gusto participar nuevamente en las jornadas y pues de alguna manera aportar algunos elementos más para conocimiento del quehacer y del desempeño como promotor de una figura tan relevante en nuestra ciudad y en nuestra región como fue el profesor Rubén Vizcaíno. Gracias, Francisco. Cuídate mucho. Muchas gracias, por allá nos vemos. Gobierno de México.